Comunicado de prensa anoche que reza lo siguiente, dice lo siguiente: derivado del hostigamiento realizado contra miembros del Observatorio Sonora por la Seguridad, principalmente contra su director Manuel Emilio Hoyos Díaz, se presentó con el respaldo de organizaciones de la sociedad civil una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos como un primer recurso para poner en evidencia la situación. Es una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por violación a derechos humanos y agresiones de las que ha sido víctima Manuel Emilio Hoyos Díaz, quien es colaborador habitual de este espacio de noticias durante los últimos años en temas de seguridad pública. La denuncia va contra autoridades del gobierno del estado de Sonora y contra ex autoridades de la Fiscalía General de Justicia y de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública. Manuel Emilio está con nosotros esta mañana. Manuel Emilio Hoyos Díaz, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buen día, Juan Carlos, muy buen día al auditorio y muchísimas gracias por la apertura. Es por violación a derechos humanos y agresiones a tu persona. Así es. ¿Qué es lo que te hicieron, Manuel Emilio? Mira, Juan Carlos, en Sonora pareciera que la libertad de expresión y la protección de derechos humanos es un cuento de hadas. ¿Por qué lo digo? Porque hoy pues, yo me atrevo a denunciar, no puedo hablar por más personas, sin embargo, no es el primer caso que se ha señalado de parte de algunos activistas o inclusive periodistas de situaciones que ha habido de abuso de autoridad o de algún tipo de agresiones de parte de funcionarios del gabinete. Te hago un resumen rápido, una cronología rápidamente. Nosotros ya como observatorio empezamos en 2016, en octubre. Después de iniciar, empezamos con reportes de incidencia delictiva, como lo hemos presentado aquí en tu programa, también de algún tipo de opinión. De entrada, pues pareciera algo muy infantil, pues a través de la Secretaría de Seguridad del anterior titular, pues de los funcionarios, los troleos o las amenazas o difamaciones. O sea, cuando el Observatorio Sonora por la Seguridad presenta datos de la incidencia delictiva, la reacción a través de redes sociales del entonces secretario de Seguridad y de sus funcionarios era trolearte. Sí. Y también en su momento algún funcionario por ahí pues difamar con situaciones meramente falsas, ¿no? Y denostaciones. Sí. En su momento, en diciembre del 2016, hubo un encuentro con la señora gobernadora que nos atendió a Francisco Rivas, director del observatorio, estuvo el secretario de gobierno y tu servidor, y yo le hice mención de que ese tipo de prácticas infundadas pues no abonaban, pues no generaban cierta hostilidad y pareciera que se buscara un pleito, ¿no? ¿Personas de carne y hueso en redes sociales o cuentas falsas? La mayoría empezaron pues de carne y hueso. De hecho la mayoría de las cuentas que hacían esto, pues si podemos ver el directorio de cada uno de los nombres que aparecen, al menos la mayoría aparecían en el directorio de seguridad, ¿no? ¿Te criticaban, cuestionaban tus números? Cuestionaban números, lanzaban ciertas amenazas a través de cuentas troll. Amenazas. Así es. De repente. Sí, porque una crítica se vale. Así es, una crítica se vale. O una réplica de ellos, ¿no? O sea, se vale. Así es. Se pudiera valer. Así es. En el ejercicio de la libertad que también tienen estas personas de manifestarse, pero. Totalmente. Lo que te hizo ruido son las amenazas. Empezaron y luego después empezaban a tomarme fotos a mí cuando andaba con amistades y poner que ya sabían dónde andaba, empezaron a poner... ¿Y ya subían a redes sociales? Ya subían a redes sociales, ciertas amenazas en mi vehículo, por teléfono. Entonces, o sea, del troleo en redes, esto pasó ya a situaciones de carácter físico. Sí. En tu vehículo, ¿qué le pasó a tu vehículo? Le ponían mensajes, ¿no? ¿Qué mensajes, Manuel Emilio? Pues de que le bajara, ¿no? De que le bajara 2 rayas. ¿Que le bajaras a qué? Pues así. Que le bajes. Que le bajes. De hecho... ¿En papel o cómo? ¿Cartulinas? En papeles, ajá, así es. ¿Bájale, Manuel Emilio, así? No, nomás bájale. ¿Y eso cuándo empezó? Eso empezó en 2017. Sí. Entonces, de repente, desafortunadamente, se vuelve una normalización. Es decir, dice uno, pues es parte de, ¿no? Le platicas a alguien, pues es que, pues, ¿qué querías? Que te feliciten. O sea, pasa tan frecuente que uno se acostumbra. Así es. O sea, ya que te troleaban o que subieran fotos tuyas, lo veías normal. Así es. Inclusive los mensajes de que le bajaras. Así es. Pero después de eso, ya el nivel va aumentando. Sí. Y en enero del presente año, ya entra otro actor, que es el exfiscal, ¿no? Digamos que la amenaza sana
vino amenaza sana entre comillas, venía quizá de parte de la Secretaría, y ya la amenaza quizá no tan sana venía de parte del ex fiscal. De Rodolfo Montes de Oca. De Rodolfo Montes de Oca. Sí. En enero, finales de enero de este año, el vicefiscal Carlos Castillo le habla a mi padre para tener una plática con él, de parte del ex fiscal, en cuya plática se llevó a cabo en la fiscalía y le hace el comentario, pues que el fiscal decía que me dijeran a mí que le bajara, ¿no? Otra vez la misma frase, que le bajara 2 rayitas. Sí. Para esto, que no me metiera con él, que me hubiera conflictos. ¿Por qué le hablan a tu papá y no te hablan a ti, te lo dicen a ti? Exactamente, de hecho, mi padre les comentó pues que me hablaran a mí para pues platicarlo y para que vieran cuál era el problema que existía, es decir, qué le molestaba al señor exfiscal de los comentarios que hacíamos. Ahora bien, hago un paréntesis rápido, la mayoría de las ocasiones cuando se habla como desde organizaciones de la sociedad civil, pues se hablan de temas de seguridad, es decir, rara vez hablamos de los temas de investigación, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues no sé qué chaleco pues le quedaba. O sea, la organización que tú representas vigila más la labor de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, de las policías municipales, así es, que de la Fiscalía o de la PGR. Así es, así es, en términos generales sí es. Entonces, mi padre en ese momento les comentó que pues que me hablaran, que dialogaran, que platicaran, que aquí no se trataba pues de culpar o echarle a alguien a título personal. Y pues el mensaje fue pues que mejor le tirara a García Morales, ¿no? Al secretario de Seguridad Pública, ¿no? O sea, el vicefiscal le dice a tu papá que te concentres en García Morales. Sí, porque eso había dicho Montes de Oca, ¿no? Entonces le dice, oye, pues aquí no se trata de a quién le pega el negro, ¿no? O a quién. Entonces están muy equivocados en su pulso. Sí. Solicitamos hablar, yo de hecho busqué, no fue posible. Hablar con el fiscal. Hablar con el fiscal precisamente para ver qué era lo que estaba pasando. Después de eso, pues digamos que viene mayo, el caso de Genaro, ¿no? En Navojoa. El joven que fue aparentemente muerto, ¿no? Por los policías municipales. Asesinado. Así es. Y precisamente en una entrevista respecto al caso, del caso, yo digo, no nomás estaba yo, había un activista allá en Navojoa que hizo muy buena función, había un grupo de abogados defendiendo lo legal, y nosotros pues estábamos viendo qué es lo que está ocurriendo. De hecho, nosotros fuimos a Navojoa y la verdad que era pues un vacío de la autoridad hacia la persona, ¿no? Incluyendo a la fiscalía. Entonces, después de una entrevista de radio que tuvimos por allá en mayo, saliendo de esa entrevista, el fiscal... No, yo creo que no habían pasado 2 horas, el fiscal se comunica al lugar donde yo laboraba para, pues literalmente en pocas palabras, pues pedir mi cabeza, ¿no? Es decir, que me corrieran, ¿no? O sea, como consecuencia de una crítica que realizaste a la labor de la Fiscalía General de Justicia en el caso de Genaro, el fiscal le llama ¿a quién? Al que era mi anterior jefe, ¿no? Bueno, al que era mi jefe en su momento. ¿Dónde trabajabas? Yo trabajé 10 años en una empresa muy consolidada que es Maquilas Tetacagui. En Tetacagui. Sí. Entonces el fiscal le habla al jefe tuyo en Tetacagui para que te corra. Pues para que decidiera, ¿no? Si me quedaba en el observatorio o seguía mis labores de trabajo, ¿no? O sea, el fiscal diciéndole eso a tu jefe. Así que es. decidiera. Así es. ¿Decías tú? Así es. Aquí hago un pequeño paréntesis. Eso fue en mayo 2018. Eso fue en mayo. Mayo pasado. Así es. Mayo pasado. Sí. Aquí hago una acotación. Yo por respeto al corporativo no quisiera ahondar. Ellos se sintieron presionados, vaya. Sin embargo, hay una línea muy ambigua con quien era mi jefe, ya que pues hay una amistad con el ex fiscal y con la señora gobernadora, ¿no? Entonces, de ahí nace un triángulo extraño de mensajes respecto a la institución mía en el lugar donde laboraba. Después de eso de mayo, pareciera una tenue calma. Me piden que no critique al fiscal, situación que yo vuelvo a solicitar de hablar con él, ¿no? Oye, pues así como me traen el mensaje, ¿no? Dígale a alguien, pues que podemos platicar y ver qué es lo que le molesta, porque realmente no había pues algo
trascendente, disculpa que lo diga así. Claro, el caso de Genaro es algo trascendente, pero de ahí en fuera, pues lo demás eran situaciones que a veces en las entrevistas nosotros comentamos como por qué las personas no denuncian, que no lo dice Manuel Emilio del Observatorio, lo dicen los mismos datos de INEGI, ¿no? Y situaciones de ese tipo con la piel demasiado sensible. Entonces pasamos como esto de una amenaza sana, entre comillas, el troleo y las amenazas por teléfono, pues ya nos vamos a invadir ese círculo. En agosto de finales de este año, perdón, en agosto de finales del mes, yo iba llegando al domicilio de mis padres, estaba esperando que se abriera el portón eléctrico, y de momento pues sale una persona con arma de fuego, la cual le pega con el cañón vaya al vidrio, ¿no?, del lado de donde yo venía manejando. Yo por inercia, por reflejo, me agacho en contrasentido, y grita él, ¿no?, que como una chingada le baje 2 rayas. Sí. Otra vez las famosas rayas, ¿no? El mensaje. O sea, con el arma le pega al vidrio. Sí. Y te dice que le bajes. Entonces, acto seguido, pues yo en lo que alcanzo a ver, digo, no soy muy flexible como digamos, entonces en lo que alcanzo a voltear a ver, pues ya no veo a nadie, me siento y en eso veo que la persona va corriendo hacia un vehículo, un pick-up blanco, de los que utiliza la fiscalía, y desafortunadamente, pues por muchos indicios que vinieron ocurriendo, pues pareciera, ¿no? Hay indicios, pues, de que los mensajes venían de... O sea, ¿tú crees que esa persona fue mandada por el fiscal? Yo creo que sí, por lo que había venido ocurriendo. Sí. ¿En qué mes fue esto? En agosto, finales de agosto. Agosto pasado. Así es, finales de agosto. Después de eso yo emití un tweet pues en la red social. No, de momento no, pues estaba pues un poco confundido, no quise mencionar nada de lo que había ocurrido, pero sí emití un tweet en contra del fiscal. Y el día lunes me vuelven a hablar de donde yo laboraba, al quien le rendía cuentas, pues para decirme que entonces sí ya tenía que decidir porque otra vez el señor fiscal se había molestado. Entonces, pues vuelve otra vez la misma circunstancia, ¿no? El que querían que el objetivo cerrar el observatorio, que yo ya no estuviera ahí, pues yo di muchas opciones, otra vez la opción del diálogo, otra vez de pues con quién hablamos, ok, si lo cierro, pues que sigue, es decir, no me puedo desaparecer de la noche a la mañana, porque a veces ustedes los medios me contactan, ¿qué voy a decir? Ya no quiero y se acabó. Entonces, pues no, el mensaje era así como lo fue en mayo, de que a ellos no les importaba, ¿no?, que lo que querían era que se cerrara, y hablando de ellos, pues mencionaban a la señora gobernadora, por eso en la denuncia, pues la señalo. Y la señalo sobre todo, Juan Carlos, y quiero ser muy contundente en esto, sobre todo por poner orden, ¿no? ¿Por qué? Porque los indicios me llevan por todo lo que ha ocurrido, por sus amigos, sus compadres, de que, como se dice, de que presumen las amistades, ¿no? Y si bien a lo mejor su equipo de trabajo cercano o no le informa lo que ocurre, ¿no?, o le malinforman, o pues o sabe, no sé ya qué pensar. Entonces, después de que ocurre todo esto, en septiembre, mediados de septiembre, entonces se va haciendo otra vez la burbuja que queda desde agosto, y en septiembre, pues yo, para no perjudicar a la empresa, yo, como te dije ahorita, de la empresa no tengo nada que decir, es una empresa, es una empleadora, es una empresa responsable. Sin embargo, pues yo también entiendo la presión que sentían los accionistas, y yo, para no causar conflictos, pues terminé pues por aceptar el despido que en su momento me hizo pues el que era mi jefe junto con Montes de Oca, que señalaban, pues ahora sí que como se dice. O sea, la empresa te pidió la bola. Me pidieron la bola. Y tú optas por otorgárselas, o sea, optas por retirarte porque ellos temían represalias si te mantenían en la nómina. Sí, y por otra parte también, aquí por eso lo que dije en un principio respecto a la libertad de expresión,
de parte de parte del gobierno, pues no querían que yo hablara, ¿no? Es decir, no querían que yo emitiera opiniones. A mí me enseñaron en la casa a no callar cuando se trata de injusticias como las que presentamos con el caso Genaro y otros casos que han sucedido. Entonces, el callar es un precio muy alto a veces, que pues como muchos de ustedes en el periodismo pues lo viven día con día. Nosotros a veces como organizaciones pues también lo padecemos, y el precio por callar era el seguir en mi fuente de ingresos. Desafortunadamente no se llega a un buen acuerdo, sí, respecto a la presión ejercida. Y después de esto, de mediados de septiembre, cuando yo ya salgo de ahí, yo estaba ya preparando la denuncia. De hecho fue a principios de octubre. Yo estaba en la Ciudad de México cuando precisamente fue un día viernes cuando pues renuncian, ¿no? O corren, no sé, a fiscal y secretario. Entonces pues yo digamos que dejé pausado, porque pues ante eso pensé que la situación pues iba a disminuir, ¿no? Sí, o sea, da a conocer el gobierno del estado la renuncia de Montes de Oca y de Adolfo García Morales. Así es. Y tú tenías preparada esta queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Decides no presentarla entonces porque ya pues estaban yendo los actores que estaban propiciando las amenazas. Así es. Sí. Así es. Fue pausar, ¿no? Sí. Por eso. Pero ¿por qué retomé y por qué otra vez de nuevo? ¿Por qué la presenté? Sí. Porque después de eso, y aquí es complicado pues decir nombres, porque pues hay personas que tienen temor con justa razón, pero yo siempre he trabajado en las áreas pues de seguridad, de prestación de servicios profesionales, en el tema de seguridad privada, sobre todo, y al momento de ofrecer servicios a dos personas que conozco, pues ellos me comentaron que qué pena, ¿no? Porque no era posible, porque pues de parte del Estado decían que no me emplearan mis servicios. Y es ahí donde dice uno, bueno, pues entonces los que yo pensé que eran los actores. O sea, has ofrecido tus servicios a empresas, y esas empresas te han negado la contratación porque esas empresas, el gobierno del Estado les ha pedido no contratarte. Así es. ¿Algún funcionario en específico? No. Así nomás del Estado, no te quieren los del Estado, y si te contrato me va a ir mal. Así es. En resumen. Así es, en resumen. Sí. Entonces, ¿cuántas ocasiones te ha pasado después de las renuncias del fiscal y del exsecretario? Me pasaron en 3 ocasiones. 3 ocasiones. ¿Con 3 empresas distintas? ¿De Sonora? De Sonora, sí. De Sonora. ¿De Hermosillo? ¿De otras? Del Estado, del Estado. Así es, del Estado. Entonces, es ahí donde ya, pues, uno empieza a analizar. No es que la denuncia, que la queja que se interpuso fue el jueves y el viernes me levanté, ahora la voy a interponer. Sí. Eso es algo que yo venía pensando desde que aumentaron las amenazas, ¿no? O las intimidaciones desde mayo, sobre todo después en agosto, cuando ya, no sabe uno si lo que quieren es amedrentar o pegar un balazo, pues las cosas así son. Y sobre todo cuando ya después de la salida, de estos funcionarios, pues algo queda o algo hay. Entonces, yo por eso, mi llamado es precisamente pues a que exista orden en el Estado, ¿no? La gobernadora pues es la primera autoridad como tal. Entonces, ahí hay dos, como te digo, o las amistades de ella se han aprovechado de la relación y han, como se dice, charoleado, han querido amedrentar a través de eso, o su equipo de trabajo, sus cercanos, no están informando qué es lo que está ocurriendo. Entonces, yo creo que nosotros lo que pedimos es pues que cesen esos actos de intimidación. Nosotros no estamos buscando pleito. Esto no es para nosotros el decir, queremos hacer ruido, queremos hacer una denuncia. Es algo que realmente pues piensa uno mucho en hacerlo. Bueno, es que sí, y la pensaste bastante, ¿no? Desde 2016 empezó esto y la estás presentando prácticamente 2 años después.
Sí, porque precisamente de ese, como tú dijiste, de ese normalización de, no pasa nada, Sí. Así es, pues qué querías y pues bienvenido, te dicen los demás, y va en aumento, entonces llega un momento como ahorita que dices, bueno, ¿qué sigue, no? Sí. Y que también lo hace uno de manera responsable y que lo hace uno como Manuel Emilio Hoyos, ¿no? Porque después vienen las presunciones de parte del mismo Estado, que dicen, no, es que es político, todo le quieren ver cara política. Aquí, aquí no hay política, aquí hay una realidad que ocurre. Como te digo, desafortunadamente no puedo hablar por muchas personas, sin embargo, yo al menos conozco de 5 casos de personas que pues han recibido intimidaciones de la entonces fiscal y de otros actores que desafortunadamente son quienes rodean a la gobernadora. Entonces la pregunta es, bueno, ¿a cómo se dirige uno hacia el Estado? Es decir, ¿quién es el interlocutor? ¿Con quién hay que hablar? ¿Quién decirle, oye, pues, ¿qué pasa? No se ve a alguien que sea el funcionario que debería ser el secretario de gobierno, creo yo, no lo sé, o alguien que está dentro del gabinete en su primer círculo, no lo sé tampoco, pero por eso es que, pues, terminamos decidiéndonos por interponerlo y pedir un hasta aquí, ¿no? Un hasta aquí, o sea... Sí. Ahora, ¿qué le toca hacer a la Comisión Nacional de Derechos Humanos? La queja es por violación a derechos humanos y agresiones. ¿Qué es lo que sigue? Ya interpuesta esta queja, ¿qué es lo que tendrá que hacer la CNDH? Bueno, van a ver la idoneidad de la queja, de todo lo que estamos nosotros argumentando, y después de eso se la pasan, un visitador se hace cargo y el visitador ya lleva lo que él cree de donde puede haber los indicios, más información. El visitador es el que se encarga de la investigación correspondiente. Sí, ¿y qué es lo que puede determinar la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Bueno, la Comisión Nacional... ¿Hubo violación a derechos humanos? Así es, ¿Hubo violación, así es, emitir recomendaciones, ¿no? Sí. Al gobierno del Estado, en este caso, y básicamente... ¿Qué organizaciones nacionales te están respaldando en esta denuncia, en esta queja? Bueno, mira, está Convivencia Joven, el Observatorio Tabasco, pues muchas personas de la red, pero sobre todo nos han apoyado mucho, sobre todo en el área jurídica, CENCOS, ¿no? Que es una Centro Nacional de Comunicación Social, así es. Sí. El área jurídica, ahí su director Ixchel Cisneros, Sí. Pues todo el área jurídica de ahí del Lalo, sí. Ixchel, todos los abogados, pues para hacer esto también lo más serio posible. No es algo menor, creo yo, todo esto, Juan Carlos, cuando ya invaden tu esfera, que como dices tú, una cosa puede ser el troleo, las diferentes opiniones, pero ya cuando se meten en la esfera física, ya cuando se meten en la esfera familiar o laboral, creo yo que ahí, pues en ningún caso debería de ser, ¿no? Pero menos ya cuando aumentan este tipo de agresiones, sí. Y es cuando pues decidimos poner un hasta aquí, ¿no? Sí, el gobierno del Estado me acaba de enviar un comunicado con referencia a esta queja que ha interpuesto la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Manuel Emilio Hoyos. Dice, la gobernadora del Estado es respetuosa de todas las expresiones y del trabajo que realizan todas las organizaciones ciudadanas. Con toda puntualidad se atenderá la queja del señor Hoyos una vez que llegue al gobierno del Estado la notificación y se analizarán las pruebas que seguramente deberá aportar el señor Hoyos para sostener su señalamiento. La libertad de expresión es tan noble que permite a todas y a todos decir lo que se piensa y la gobernadora es respetuosa de ese derecho. Es lo que dice el gobierno del Estado, Manuel Emilio. Pues ojalá y sea cierto, ¿no? Porque pues las palmaditas en el hombro también políticamente ya sabemos cómo son. Aquí me queda claro que como lo dije, aquí hay de dos. O la gente que rodea a la gobernadora no le informa, o la gobernadora pues lo sabe. No hay vuelta de hoja, ¿no? Entonces creo yo que sí, que asuman su responsabilidad y que cumplan con su palabra, ¿no? Que espero que así sea. Muy bien, Manuel Emilio Hoyos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a estar dando seguimiento a este caso. Gracias, director del Observatorio Sonora por la Seguridad. 8:46, soy Juan Carlos Zúñiga, Reporte 100 a través de Estéreo 100. Continuamos.